Un tiro en la cabeza. Maldita sea. ¡Ay, Dios! ¿Y voy de dónde? Desde allá. Los colectivos acaban de matar a una mujer. No le da Javier. Tiene todo el edificio tomado. Ser que somos, con amor, recordando todo lo que ha transitado en nuestra infancia y haciendo que el presente cada vez sea mejor. Mira cómo están protegidos, como que si nosotros fuésemos los asesinos. Entonces, ¿quién es el reprimido aquí? Por eso cultivemos la fuerza de la paz. Cultivemos en esta Semana Santa la fuerza del amor. Las fuertes protestas estremecen Venezuela. Un estudiante de 20 años recibió un balazo en el cuello esta madrugada de manos de un funcionario de la policía. Perdió la vida anhelando un mejor futuro. Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo en San Lucas, a mí le dijo a los niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Hagamos con nuestros niños el reino de los cielos aquí, en la tierra, con amor. Sigamos disfrutando esta Semana Santa, desde hoy hasta la próxima semana. El año pasado estuve en Venezuela. El año pasado fui a Venezuela a registrar lo que era el pico del desabastecimiento. De pronto, un país que era rico, un país como la Venezuela de Chávez, que le prestaba plata a la Argentina, que le compraba los bonos a la Argentina en default en aquel momento porque nadie le quería comprar ni le daba préstamos a la Argentina después de que se había declarado en cesación de pago de su deuda externa. Ese país, que estaba montado en un lago de petróleo, había caído en cuestión de 5 años en una decadencia inexplicable, en tal decadencia que no se conseguía harina para hacer arepas, que es el plato típico venezolano, no se conseguía leche, no se conseguían pañales. Era delito mandar un medicamento a un pariente desde Caracas a una ciudad del interior. En todo esto se había convertido Venezuela. El año pasado, cuando nosotros, con un equipo de tercera posición, fuimos a contar lo que pasaba. ¿Y saben qué? Aquel momento, comparado con este, era un paraíso. Porque el desabastecimiento empeoró, la inflación empeoró y ahora se instaló la represión política. El clima hoy en Venezuela es el de una preguerra civil. Así nomás. No es que lo diga yo, que estoy acá, sino que es lo que están diciendo los analistas, los que están en el terreno, la gente que más o menos trata de tener una opinión objetiva sobre lo que puede pasar en Venezuela. Hubo en 10 días 6 marchas
El gobierno dice, estas marchas son parte de un plan destituyente. Y puede ser que tenga razón, obviamente. No es que están diciendo Maduro corrija sus intenciones, no. Dice, andate Maduro, Maduro, dictadura. Esto es lo que dicen las marchas. El dato diferente a lo que ha pasado muchas veces en América Latina es que acá hay como un contrapoder o una contrarresistencia. ¿Qué quiero decirles? Estas marchas que hay en Venezuela, estas 6 marchas en 10 días, la de hoy fue la más fuerte, llamada la madre de todas las marchas, en la que murieron 2 jóvenes, uno en Venezuela con un tiro en la cabeza, otra chica en una ciudad que se llama Táchira. Estas marchas encuentran resistencia del otro lado. Imagínense si quieren hacer paralelos con la Argentina, con el 19 y 20 de diciembre de 2001. Acá nadie salió a defender a De la Rúa. Hubo cacerolazo primero, manifestaciones, hubo represión de parte de la policía, pero nadie salió a defender a De la Rúa y De la Rúa se fue en helicóptero. En Venezuela esto no sucede. En Venezuela hoy estuvo la madre de todas las marchas convocada por la oposición, pero del otro lado estuvo lo que ellos llamaron la marea roja. Ustedes van a ver los videos. Son miles y miles de personas vestidas del rojo chavista que salieron a defender y a apoyar a Nicolás Maduro. Entonces, por eso se habla de un estado de preguerra civil. De un lado está la sociedad civil, que hasta ahora no han ostentado armas, no han ostentado poder de armas, ni como protoguerrilla, no han ostentado armas. Y del otro lado está el chavismo, lo que se llaman los colectivos bolivarianos, que son, algunos los sintetizan llamándolo bandas parapoliciales. Yo que lo vi de cerca les digo, son más bien, imagínense, barras bravas territoriales con armas largas, ¿sí? Las policías, que son las que tienen las armas, y por supuesto el ejército. O sea, de un lado están las armas y del otro lado está la población que está bastante inquieta, bastante molesta por la inflación más alta del mundo, 720% de inflación, por la imposibilidad de comprar lo elemental y por colas que son necesarias hacer para comprar cualquier cosa, desde jabón a papel higiénico, pasando por un litro de aceite o un medicamento para la presión. Todo hay colas al estilo cubano en el peor periodo de la isla. Imagínense lo que pasaría en la Argentina si Sergio Massa, cuando era intendente de Tigre, por haber convocado a manifestaciones contra Cristina Kirchner, hubiera terminado preso con una sentencia a 14 años de prisión. Bueno, eso es lo que pasó con Leopoldo López, ¿sí? Leopoldo López era el intendente de una ciudad y terminó preso, y está preso hace ya 3 años, porque convocó una serie de marchas que evidentemente querían que destituir a Maduro. El gobierno que dijo, usted convoca una serie de marchas, pum, juicio, 14 años de prisión y ahí está preso. Y se ha convertido en un emblema de lo que es la represión política en Venezuela. Pero les agrego otra cosa. Imagínense si en la Argentina un alcalde, un gobernador, Mauricio Macri, por ejemplo, gobernando la ciudad de Buenos Aires, hubiera resultado inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos. Bueno, aunque parezca extraño, y sin pasar por la justicia. Esto es lo que le pasó a Enrique Capriles. Enrique Capriles fue el candidato a presidente que por poco perdió con el propio Hugo Chávez antes que Chávez se muriera. Bueno, Capriles, que es el gobernador del estado de Miranda, está sancionado por un ente que se llama la Contraloría de la República. Lo acusan de no haber presentado en tiempo y forma los presupuestos, de haber hecho convenios internacionales sin autorización del Poder Ejecutivo, y con esta excusa, una vez que él termine su mandato como el gobernador de Miranda, va a tener una imposibilidad de ejercer cargos públicos por 15 años. Entonces, este es el clima que se vive en Venezuela. Después están todas las comparaciones. La Argentina podía haber derivado una situación como la de Venezuela. El kirchnerismo, como cuánto se parecía al chavismo. Está la discusión planteada, algunos la exageran, otros la niegan, pero los procesos redistributivos o populistas, según los quiera mirar y los quiera llamar cada uno, en América Latina, cada uno de ellos están pasando momentos difíciles. Así se tuvo que ir Dilma Rousseff, el kirchnerismo se fue mal y ahora enfrenta una cantidad de juicios en la justicia local, y así está terminando tal vez el chavismo en Venezuela. La situación en Venezuela es de muchísimo voltaje, y cualquiera que conozca lo que pasa ahí va a ver
que en cualquier momento pueden estallar los tiros y puede haber una guerra civil. Bienvenidos a la tercera posición. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden luego. En Venezuela también se habla de grieta política, pero aquí las divisiones entre oficialistas y opositores se traducen en gases lacrimógenos, en balas de goma y de plomo y en más de 60 presos políticos. La grieta política se vive cualquier día en las calles de Caracas. Bueno, estamos entrando a un punto de concentración de una manifestación a favor de Maduro. Alrededor, los micros, nada que nosotros no conozcamos en la Argentina de cualquier concentración con apoyo oficial. Esta manifestación se da en el momento justo en el cual se están juntando firmas para un revocatorio, para un referéndum revocatorio de Maduro, y esto es lo que se está poniendo en juego en la calle. ¿Por qué es esta concentración? Esta concentración es el respaldo a las políticas revolucionarias e incluyentes del gobierno del comandante presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo se toman lo que está pasando con la junta de firmas para un revocatorio? Bueno, esas son estrategias de la derecha imperial, una estrategia para buscar el descontento en la población y bueno, estamos sobre las bases legales en la Constitución que aparece que el referéndum fue creado por el comandante Chávez. Bueno, vamos a medirnos, pero en las condiciones legales, que no haya muertos, que no haya firma plana, que respeten y que no alboroten las calles, por eso que estamos aquí. Como se ve, bombos y batucadas hay en todas las marchas en América Latina, ¿eh? Tenemos merchandising también. Chávez, Maduro. Fíjense, como apoyo a la manifestación, hay camiones de la industria petrolera, ¿no? Fíjense eso. Ahí ve. Es un camión petrolero metido acá en el medio de la marcha. Esa gente que está parada sobre el camión está cuidando la comida. Debajo está toda la gente pidiendo que le den la comida que toca, digamos, en lo que sería el almuerzo, por haber venido a la manifestación. Román, ¿cómo se vive en una Venezuela tan dividida? Oye, es difícil porque hay una persecución política de un bando hacia el otro, o sea, tanto los oficialistas no soportan a la oposición y la oposición no soporta a los oficialistas. Entonces siempre hay conflictos, siempre hay violencia. Normalmente uno no puede entrar a las manifestaciones oficialistas, al menos que, bueno, uno venga bajo perfil y que no se sepa de a qué medio represento. Ese pobre muchacho no estaba haciendo nada. Cubrir una marcha opositora es una tarea de riesgo para un periodista en Venezuela. De una de esas protestas, Román Camacho lleva un perdigón de recuerdo en un brazo. ¿Cuál es el nivel de apoyo que tiene Maduro hoy? Oye, se habla de un porcentaje inferior al 40%. Me llamó mucho la atención eso que me contabas antes, que existe una especie de figura penal que es incitación al odio, que se aplica a todo aquel que piense diferente. Sí, bueno, la incitación al odio está tipificada en el Código Penal y es aquella persona, o sea, si yo por ejemplo estoy aquí en la calle diciendo vamos a manifestarnos, vamos a salir a las calles, ya ellos dicen que eso es incitar al odio porque yo quiero encender las calles.
Eso es lo que usa los tribunales hoy en día porque todo eso está manipulado por el gobierno nacional. Realmente, y desde el punto de vista legal, incitación al odio no es eso. Incitación al odio es si yo realmente me ven con un arma o me ven con algo y yo estoy liderando una manifestación en contra del presidente, pero simplemente aquí lo que está tipificado en la Constitución, que es protestar y que cada persona pueda manifestar su ideología, eso no se está cumpliendo. ¿Siguen existiendo aquellos comandos civiles armados para defender la revolución? Sí, claro, eso se llaman los colectivos. Hay colectivos que no son armados, hay en algunos sectores y están los fuertes, que son como los Tupamaros, el 5 de marzo, 19 de julio, hay varios colectivos que sí son armados y ellos defienden la revolución y lo dicen, nuestra lucha es pacífica, pero no desarmada. Nosotros la vamos a defender con armas. ¿Ellos tienen armas permitidas legalmente, con permiso o no? Sí, claro, totalmente. Hay muchos funcionarios que son colectivos. Ese periodista que me contaba que eran los colectivos bolivarianos, que hoy entraron en escena y son los responsables de las 2 muertes que hubo en Caracas y buena parte de los heridos, porque son los que se ponen en los morros y disparaban hacia las manifestaciones. Ese periodista, Román Camacho, esa misma tarde lo vino a buscar una patrulla del servicio bolivariano, ¿sí? Y no es que le dijeron con una orden judicial, venga para acá, tiene que declarar, preséntese en la comisaría. No, lo invitaron, lo bajaron de la moto, lo metieron en una camioneta y se lo llevaron durante 6 horas mientras le sacaron el celular, le revisaron la agenda porque estaban buscando sus fuentes respecto de una noticia que le había publicado hacía un par de días. Ese es el clima en el cual se trabajan los periodistas en Venezuela. Y cuando yo les hablaba de los colectivos bolivarianos, ustedes imagínense una barra brava que maneja un barrio marginal, una villa, que para peor están en montañas, en morros, que rodean Caracas y que manejan armas largas. Esos son los famosos colectivos bolivarianos, que son los que están disparando sobre la multitud hoy en Caracas. Por eso es que se está hablando de una situación de preguerra civil. Si a eso le quieren agregar un componente más explosivo, piensen en la FARC colombiana. Ustedes me dirán qué tiene que ver la FARC colombiana con Venezuela. Sencillo, las FARC colombianas han ido y vuelto todo el tiempo en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y ahora que las FARC se están desarmando, hay muchos que especulan que se van a ir a Venezuela a luchar a favor de la revolución bolivariana en una condición o de simpatía ideológica o de mercenariato, ¿sí? Y a eso agréguenle que no hay mucha diferencia climática a un lado al otro de la frontera y también se especula que así como se van las FARC, también se vayan los narcos para una Venezuela en crisis, con lo cual la situación es realmente muy compleja. Le pedí a Andrés Ferraro, amigo, compañero, que nos venga a ayudar un poco a entender qué es lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué te trajiste, Andrés? ¿Cómo te va? Buenas noches. Primero, ¿qué pasa ahora? La noche siempre es mala después de una jornada de violencia. Esto está ocurriendo con el incendio de un camión blindado, incendiado por parte de la gente. Los manifestantes de la oposición que fueron, claro, primero reprimidos en el día de hoy. Vos hablabas de lo que son las palabras, no el eufemismo. Los colectivos son grupos armados, caóticos y urbanos. La FARC era más de una montaña, organización ¿sí? de Urbanos. En el caso de los colectivos, nacieron como grupos supuestamente culturales para defender la revolución. Recordemos que efectivamente Chávez tuvo intentos de golpe de Estado, donde a partir de esos intentos de golpe de Estado, de los que zafó, terminó armando a los colectivos bolivarianos. Es muy importante, muy impresionante cuando uno ve donde está ubicado el Palacio de Gobierno en Venezuela y enfrente hay un morro. Claro. Y desde ahí está uno de los principales colectivos bolivarianos a los que ni la policía puede ir a desarmar. Primero, el ejército. Hoy desde las terrazas, ¿sí? Los 2 muertos recibieron impactos de bala en la cabeza. O sea, no es que era disuasiva, bala de goma disuasiva. ¿Cómo reprimieron? En la calle, con los camiones que incendiaron uno, pero después con máxima violencia. Acá los militares dijeron seguridad, la gente misma estaba sumando. Atenti con la etiqueta, ¿no? Nicolás Maduro asesino, que ya está dando la vuelta, no a nivel Latinoamérica, sino más grande. ¿Querés ver cómo matan a una persona? Mirá, estos son los colectivos, O sea, mirá, esa mujer. ¡Uf! Esto está dando la vuelta a la red. Pará. Estos son
La mayoría de los colectivos las patotas en moto, serían digamos. patotas en moto con armas cortas y largas dispersas por Bueno, ahí. hay que recordar que en términos de escena de violencia, en Caracas son célebres los asaltos en moto, porque el tránsito es muy difícil, entonces las motos de alta cilindrada, los asaltos en moto, los delincuentes en moto, y se ve que esto se ha convertido en un método de violencia Bueno, pero política. esta imagen se ha convertido en viral. Miren a esta mujer que cruza por la calle, no está manifestando, está cruzando. Ahí le pegaron. Bien. ¿Vos querías ver a los colectivos? Acá están. Acá están. Cuando nosotros le decimos que son especie de barras bravas con armas largas, no le mentimos, ¿eh? Chaqueta roja, mal porque los Y identifican de lejos. Esto no es un 22, muchachos, ¿eh? Eso es un rifle de largo alcance, con mochilas. Acá hay más. La mayoría se mueven en moto, como veíamos recién, con el rostro cubierto o con gorras importantes, ¿sí? La misma gente es la que está generando este tipo de información. Miren, yo les voy a contar una anécdota de trabajo. Cuando fuimos el año pasado, en agosto, a trabajar a Caracas. Quien nos acompañaba para salir a la calle era el custodio de un ejecutivo de una multinacional, que andaba todo el tiempo armado. Entonces, que no me dejó pisar una sola vereda solo. O sea, cada vez que yo salía con mi camarógrafo a hablar en la calle, siempre tenía a este muchacho, un muchacho muy cauteloso y muy cuidadoso, un ex militar, armado con una 45. Intenté volver a tomar contacto con él en estos días para ver qué había sido de su vida y cómo lo estaba pasando, y nos dijo que se había ido a Colombia. Agarró su familia y se fue a vivir a Colombia porque no soportaba más el clima de violencia que hay en Caracas, donde realmente uno está caminando por una calle, digamos, por el centro, y te pueden venir, secuestrar, y allá no es que te hacen un express, te tienen secuestrado 30 días en uno de estos lugares, que puede estar tranquilamente. La confusión entre delito y colectivo bolivariano es una zona sinuosa donde entras y no sabes qué es lo que te pasa. Y aparte hoy hubo dos marchas, una a favor y una en contra. La que estaba a favor de Maduro. La madre de todas las marchas contra la marea roja. La marea roja, pero obligados, porque por ahí tenemos una nota donde a cada funcionario público lo obligaban a estar en ese acto, ¿sí? Frente a Miraflores, con dress code. ¿Sí? ¿Cómo con dress code? Sí, claro, ¿viste? A Como que la vaya vestido... fiesta, vestido con la tradicional chaqueta roja, lo dice la nota. La última, para no hacerlo muy largo. Repercusión a nivel mundial, ¿no? Nosotros, la Argentina, habló la gente de la OEA. Bueno, lo cierto es que Macri hace minutos acaba de pedir, y se reitera nuevamente, la exhortación de los países de la región a que se convoquen elecciones en Venezuela. ¿Sí? Y lo último, hablábamos de a favor y en contra, resistencia. ¿Hasta qué punto vos o cualquiera de ustedes que están en casa pueden resistir con el propio cuerpo? Bueno, miren esta imagen, la de una mujer. No sabemos el nombre, ¿eh? Miren bien. Frente a los llamados rinocerontes, es un carro blindado de la policía, ¿sí? La Guardia Nacional Bolivariana. Muchos en las redes dicen, parece la Plaza Tiananmen. Yo no sé si es la comparación, pero digo, el gesto de resistir con lo único que vos tenés. Con lo único que vos tenés, tu propio cuerpo. Bueno, ahí se acaba. No sabemos cómo terminó la historia de esta mujer. Repaso, 2 muertos, muy jóvenes, 17 y 23 años, los dos con balazos en la cabeza. 270 detenidos, atención con lo que puede ocurrir de acá a mañana. Dicen que hay disparos al aire, saqueos, fuegos artificiales, dicen, en la noche de Caracas. Y lo último, hay más de 100 heridos. El último dato, ¿viste que había un río? ¿Vimos la imagen que la gente se tiraba al río? El río está contaminado. Ahora le piden a toda la gente que cayó al río escapando de los tiros que se haga vacunar. Bien, Venezuela. Ya está aquí en nuestros estudios Julián Domínguez, con quien vamos a analizar lo que está pasando en Venezuela y, por supuesto, lo que está pasando en la realidad argentina y las críticas al gobierno que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Pero antes le voy a pedir a Juan Enrique que me ayude a entender las comparaciones, que ya sabemos que son odiosas, pero de números en Venezuela, y para entender las comparaciones con la Argentina. Juan.
Buenas noches, Rolando. Claro que esta crisis, lamento mucho lo que sucede en Venezuela, pero esta crisis tiene origen económica. ¿Por qué te digo eso? Como decías vos, para este año 2016, 780% de inflación. Se espera para el 2017, 1800% de inflación. Falta harina, jabón en polvo, falta leche en polvo, faltan alimentos. En los hospitales públicos falta 100% de medicamentos. Rolando, ¿sabes cuál es el secreto? El secreto es proteger la industria nacional. Me refiero a eso porque vos decías, ¿podíamos parecernos a Venezuela? ¿Podemos en el futuro parecernos a Venezuela? Claro, si no protegemos la industria nacional, seguramente vamos a tener que importar desde medicamentos, como le pasa a Venezuela, hasta los 74 metros de papel higiénico. Y para importar todos esos productos... Hay que decir que Argentina es soja dependiente, pero nunca en la proporción que es petróleo dependiente de Venezuela, que el 95% ya te voy a mostrar de los lo que números recibe exactos. es por petróleo. Te vas a asombrar con los números. ¿Por qué? Y porque claro que es petróleo dependiente. Ingresaban por el petróleo 50.000 millones de dólares por año, ahora están cercanos a los 12.000. Mirá cómo cayó. Ahora, claro, para importar productos, que encima le cayó la importación en un 85%, necesitas verdes, necesitas gringas. Y bueno, pero con los petrodólares, mirá los petrodólares, cómo subían en Venezuela. Claro, no te calentaba hacer una industria nacional. Sí, pero el problema es que ahí está la cuestión. ¿En qué se gastaron la plata en la época de bonanza? Bueno, hubo muchos incentivos sociales. Pasaron de pensionados 200.000 personas a 3 millones. Eso es un tema también a tocar y a llevar adelante. Pero continuemos, mirá. Los petrodólares llegaron hasta el año 2014, cuando el shale que produjo Estados Unidos hizo que Estados Unidos, de ser importador, pase a ser exportador y competidor con Venezuela. Hizo caer el dólar, el petróleo de Venezuela de 103 el barril a 44. Y ahí se vinieron los problemas. Esto rápidamente. Mirá lo que era en el 2009 las compras de Estados Unidos a Venezuela. Mirá lo que representaba, el 75% de lo que consumía se iba a Estados Unidos. Mirá en el 2017 se achicó y además cayó el precio. Pero te voy a hacer muy rápido porque quiero hacer esa comparación. ¿Argentina podía o puede en el futuro parecerse a Venezuela? Todo tiene que ver con la industria nacional para poder fabricar los productos que consumimos. Pero mira esta comparación, rápidamente. Población, Argentina 41 millones de habitantes, Venezuela 32 millones. PBI, claro que duplicamos el PBI, claro que nosotros producimos mucho más. Desempleo, claro, tenemos un desempleo muy bajo. Mirá lo que es Venezuela, 18,1% con un 80% de pobres. Ahora, la superficie, muy rica la superficie. 80% de pobres en esta crisis. Pero, más que el 2001 acá. Claro, mucho más. La situación económica de Venezuela es problemática, muy problemática. Es más, te diría que no se va a recuperar y Venezuela va rumbo a parecerse a un país de los del Caribe. Mirá lo que te estoy diciendo, Rolando, porque ahora vas a ver por qué es la conclusión que saco. La superficie de Argentina triplica casi a la de Venezuela. Pero mirá las exportaciones de la República Argentina. El 43% son manufactura de origen industrial. Por eso te digo, la industria nacional es importantísima por el consumo y por la exportación. Y el 31% de las exportaciones de la República Argentina son manufactura de origen agropecuario. Mirá, este es el esquema exportador de Argentina. Mirá el de Venezuela. Mirá qué lamentable para haber caído tan... Vení, acércate un poquito, por favor, no tengas miedo. Mirá, vos estás cabeceando. No te pongas mimoso con los camarógrafos, querido, porque después pero mirá, el director se enoja. Venezuela, la exportación de Venezuela depende en un 91% del petróleo, que le cayó el precio en un 60%. Vaya a saber, Dios quiera, cuándo vuelve a subir el precio del petróleo para que Venezuela deje o pueda salir de esta crisis que se transformó en social y muy fuerte. Aprovecho que lo tengo Julián Domínguez para pedirme que me ayude a analizar esto que está pasando en Venezuela. ¿Cómo lo ves vos? Buenas noches. Y ustedes han hecho todo el análisis. Bueno, pero laburó un poco con nosotros. No, ustedes han hecho todo el análisis, me parece, sobre la situación de Venezuela. Es doloroso la situación de Venezuela. Uno recuerda, como decías vos, cuando la crisis de Argentina, la solidaridad del presidente Chávez, pero ojalá que funcionen las instituciones para resolver esta crisis. Esta crisis, por lo que uno puede apreciar, yo no soy un especialista en política internacional y tengo la información que tienen ustedes que algún amigo puede alcanzar. La sensación que hay es que las instituciones están en plena crisis. Ojalá que resuelva por el mejor camino posible. La OEA está haciendo
un serio esfuerzo. Bueno, ¿Hay algo en común en las crisis de los procesos redistributivos en América Latina? Brasil, Venezuela, la Argentina. O sea, esos momentos de que parecía que se sacaba mucha gente de la pobreza, ¿no pudieron pasar un segundo estadio? hubo una presión del sistema financiero internacional. El mundo a partir del año 2008 cambió, una concentración de riqueza en el sistema financiero global, donde tener plata ya no significó producir y generar la chimenea, sino tener plata fue el sistema financiero internacional con la rentabilidad de la deuda de los países del tercer mundo. Esto cambió en el mundo en el 2008. Definitivamente cambió el tablero mundial y la concentración. Y ahí arrancó la crisis de los, y ahí empieza procesos. La puja por el endeudamiento. No fue casualidad que cuando Argentina hizo este diagnóstico y dijo, nosotros tenemos que generar un proceso de industrialización propia, de transferencia de tecnología y conocimiento de las universidades, el INTA, el INTI, el CONICET, fue parte del dispositivo nacional para ir hacia esa conversión que empezara a generar lo que el mundo no podía proveer, que era empleo. El problema del siglo XXI es que vamos a perder en los próximos 30 años, aumentando en 3.000 millones la población, de 7.000 vamos a aumentar 3.000 millones la población y vamos a perder 200 millones de puestos de empleo. Lo que está en crisis en la discusión del mundo, en la sociedad... Es el laburo. O en el siglo del conocimiento es el laburo. Por eso es muy importante, como decía el periodista que te antecede en el uso de la palabra, cuidar y defender la industria nacional. En el siglo del conocimiento, la innovación, el estímulo a la formación del conocimiento y la generación de valor agregado en cada país determina, esa es la principal tarea que tiene la dirigencia. Por eso cuando uno analiza la importación en bienes de capital de los años anteriores por bienes de consumo es altamente preocupante porque se está importando cosas que la Argentina puede producir. Yo creo que el desafío de la dirigencia argentina, de la diferencia del Mercosur, es repensarse como un mercado común donde pueda producir todo lo que se consume y esté en condiciones de producir. Pero hay una mirada que dice, bueno, Venezuela, Argentina, Brasil, desaprovecharon la edad de oro de los commodities altos. Había guita, era el famoso viento de cola y se malgastó la plata. Argentina generó 5 millones de puestos de empleo. Argentina viene... A ver, si tomás la crisis del 2002... El macrismo dice que son en el sector público. ¿Cómo? Los economistas macristas te contestarían, la mayoría fueron en el sector y público. Yo puedo responderte al macrismo, es que la Argentina en el año 2015, el año tan denostado, creció, datos oficiales, 2.3. El año pasado tuvimos un crecimiento del PBI negativo y crecimiento negativo también del empleo. Es decir, ¿Argentina inició un proceso de industrialización? Sí. ¿Argentina aumentó la producción agropecuaria, la duplicó? Sí. ¿Industrializó? Sí. ¿Generó valor agregado? Sí. ¿Faltaron muchas cosas por hacer? Por supuesto, pero hay una industria nacional. Vos lo ves cómo se compone la manufactura de origen industrial en la Argentina. Esa fue una década destinada a generar empleo, a generar valor agregado y una política de administración del comercio. ¿Y qué salió mal que la gente votó cambiar de modelo? ¿Cómo? ¿Qué salió mal que la gente votó cambiar de modelo? Porque Macri era lo contrario y ganó. Yo creo que nosotros perdimos la discusión política. No supimos, nos faltó amplitud. Nos faltó poder dialogar con los sectores de la producción, de la te doy vuelta a la frase. Si faltó amplitud, hubo sectarismo. No tengas la menor duda que fuimos sectarios. ¿El kirchnerismo fue sectario? Nuestro gobierno, el gobierno del cual yo fui parte, nos faltó capacidad de diálogo y convocatoria a muchos sectores nacionales donde... Expulsaron unos cuantos también. Totalmente. Me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Yo soy parte. Creíamos que con nosotros alcanzábamos. Nos hablamos a nosotros mismos. Nosotros no le hablamos al conjunto de los argentinos. Y esto es un desafío nacional, no es de un partido político o de un sector. ¿Eso tenía que ver con una paranoia del núcleo kirchnerista? ¿Respecto a ponerle el PJ tradicional? No sé, nos equivocamos, le erramos. Yo creo que... Me lo digo a mí mismo, porque no hay una verdad revelada. No, por eso se lo pregunto francamente, porque sé que está revisando alguna cosa. A ver, un proyecto de país que generó empleo. Un proyecto de país donde yo siento que lo que uno esperaba del peronismo lo hizo la presidenta, lo hizo nuestro gobierno. Evidentemente, en la construcción política fuimos muy cerrados. Nos faltó convocar a la mayoría de los argentinos a los desafíos
compartido. Tuvimos una visión de conjunto, presentamos planes estratégicos de futuro, plan de industria, plan del sector agroalimentario, pero nos faltó convocar a la mayoría de los argentinos a compartir el proyecto de país, por eso perdimos. Ahora, esto no nos inhibe, con todos los errores y todos los defectos, a que remarquemos las cosas donde vemos que la matriz de desarrollo y de industria de este gobierno lleva a perder mercado interno. ¿Para vos el macrismo es un retroceso? Es un retroceso en términos económicos y en términos de visión económica, no tengo la menor ¿De qué magnitud? duda. A ver, te digo en qué me baso. Hubo una caída del consumo por el orden de los 10 puntos el año pasado y todos los indicadores del primer trimestre. Hasta el consumo de leche cayó. De una caída del consumo. Ni hablar. No, eso es lo más grave, el consumo de leche. Porque el consumo de leche cayó el 13% y en los sectores populares cerca del 30%, y eso es de nutrición infantil. Esos son datos gravísimos, no son los datos comunes del consumo, del análisis de la canasta. Esos son datos gravísimos porque comprometen la alimentación de los sectores más vulnerables que son de nuestros niños. Es un retroceso en términos de la desindustrialización. Yo te comento algunos casos concretos. En mi ciudad desapareció Nidera en Chacabuco. Nidera. No era una multinacional. Nidera, exactamente. Nidera del campo. Desapareció de Chacabuco. ¿Semillas? Sí. ¿Nidera? 85 empleados. Desapareció. ¿Pero cómo una multinacional del campo le va mal? Ingredium, industria de maíz, despidió 35 personas y anunció achicamiento de la estructura. Es decir, ¿pero por qué? Porque el gobierno no tiene una política de cuidado del empleo. El Ministerio de Trabajo actúa como una delegación de la dirección de personal de los grupos empresariales y ahí tiene que estar el Estado defendiendo el empleo, cayendo con estímulo, cuidar al empleo como un bien sagrado, como en el siglo pasado. Como en el siglo XIX Alberti decía, gobernar es poblar. En el siglo XXI, gobernar es dar laburo. Dar laburo y cuidar el empleo. Y el Estado tiene que estar acompañando. Hay un modelo donde Argentina en los últimos 15 meses se endeudó en 72.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Lo paga el conjunto del pueblo argentino y se beneficia una minoría. Se fugaron pero esto no se ve ahora, se va a ver a en largo los plazo. próximos vencimientos, cuando haya que discutir el próximo presupuesto, el factor vencimiento de tasa de interés en dólares va a significar el achicamiento de otras partidas del presupuesto. Recorte. Recorte. Mientras ajuste. tanto, te quiero mostrar este tape. El impuesto a las ganancias es un impuesto que afecta aproximadamente al 6 u 8% del total de los trabajadores argentinos. Es llamativo que estos gremios sean los que convoquen al paro y sobre todo en un reclamo por ganancia, por aquellos que más ganan. Esto no es un problema entre trabajadores y gobierno, porque como casi, o muy poquito, una parte nimia cobra el impuesto a las ganancias, será por otras condiciones laborales, pero no es así tampoco. De los paros anteriores me parece que el que más adhesión puede llegar a tener o más efectivo puede llegar a ser es este. Si no son los propios empresarios los que pueden discutir estas cuestiones, que son quienes les pagan el sueldo, ni tiene que ver con el impuesto a las ganancias, porque muy pocos pagan impuesto a las ganancias, habrá otros motivos. Esta es la Villa 20, ¿sí? La que se conoce como la Villa de los Bolivianos. Este es el punto fundamental del conflicto. Solo una avenida, solo un puente separa la Villa 20 del Parque Indoamericano. Somos gente que hemos venido a buscar trabajo, mejoras para nuestra vida. Yo creo que no hemos venido a que nos regale el gobierno algo. ¿De dónde viniste? Yo vine de La Paz, Bolivia. ¿Qué hacías en La Paz? Era un empleado público. ¿Y por qué te viniste por acá? Y justamente porque no encontraba trabajo allá. ¿Por qué tantos bolivianos terminaron en los talleres textiles? Porque no tenemos documentos. Yo también terminé en un taller textil. Y vos como boliviano, ¿cómo viviste la cosa esa tan furiosa que hubo de parte de los vecinos puteando a los bolivianos? Hemos sido víctimas de xenofobia. Estos salvajes aumentaron la pobreza, sí. Más que la duplicaron de la que nosotros les dejamos. Nosotros les dejamos un 6% y ya están en un 17%. Ellos niegan ese 6%. Bueno, ellos utilizan la estadística de la UCA que dice que habla del 29%. Pero ¿a qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que nosotros hoy vamos a tener 10 puntos más de pobreza que Bolivia o 10 puntos más de pobreza que Paraguay o 20 puntos porcentuales más de pobreza que Chile o Uruguay? Entonces la gente que pasó este fin de semana a Chile se tendría que haber quedado. Tendría que haber un fenómeno de emigración masivo de la Argentina a los países fronterizos. ¿La expresidenta podía ignorar todo esto que vemos? No, de ninguna manera. De hecho, yo en la declaración indagatoria esto lo planteé como un plan sistémico. Y acá están teniendo las consecuencias en lo fáctico, ¿no? No soy testaferro de
de Cristina Fernández de Kirchner ni de la familia Kirchner. Un testaferro no pediría en la causa y por escrito que se investigue la obra pública. Que esta obra no se hizo por magia. Esta obra se hizo porque existe un modelo político, económico y social que invierte en obra pública, que invierte en más y mejores ingenieros, que invierte en tecnología aplicada para el desarrollo del país, pero un desarrollo con los 40 millones de argentinos adentro. Gracias, Presidenta, por permitirnos participar en esta obra. Muchas gracias. Ha quedado en el centro del debate la obra pública durante el kirchnerismo. ¿Qué salió mal? Que se hizo obra pública en la Argentina, se hizo obra pública. Y lo que hicieron los delincuentes, delincuentes son. Los hay en todos los partidos políticos. Y a nosotros nos lastiman los que son nuestros. No tengo mucho más para decir. Pero que en la Argentina el Estado no puede de ninguna manera inhibir lo que el Estado hizo en materia de inversión de infraestructura y del desarrollo en la década por la Argentina. ¿Fue un error esa idea de la obra pública que firmaba el gobernador, firmaba el intendente y en el camino fue un error de gestión? Olvidémonos de Lázaro Báez, olvidémonos de José López, que es lo más emblemático. ¿Había algo mal gestionado en la manera que se hacía la obra pública? Porque digo, las viviendas, se hicieron viviendas, pero nunca un plan de vivienda realmente masivo que sirviera para que se notara que se achicaban las villas de emergencia, por ejemplo. A ver, la Argentina, para mí, los dirigentes tenemos un enorme déficit que es el ordenamiento del territorio. Una de las características de las naciones que determinan su desarrollo son las enormes concentraciones de población en poco territorio. Bueno, Argentina, digamos, la dirigencia política perdió la pelea por el territorio. Lo que nos sobra territorio y la gente vive mal y la tendencia, las grandes inversiones públicas y privadas se siguen concentrando cada vez. Los países mal administrados tienen megalópolis. Exactamente, pero además Argentina, Nigeria, ponele, los sectores digamos, más concentrados siguen pensando en cómo meten mayor cantidad de pisos en poco. Vos mirás Colonia, por ejemplo. Yo no conocía Colonia. Fuimos con mi mujer al aniversario de casado, conocí Colonia y me llamaba la atención que el Hotel Sheraton lo mandaron a 7 kilómetros, 6 kilómetros del centro histórico y hubo una decisión política de la dirigencia urbana. Me parece que eso hace a la calidad de la nación. Eso para la Argentina tiene cero costo. Estas son las cosas, me parece, que la dirigencia política con cero costo de cara al futuro en este siglo deberíamos hacer o deberíamos ponernos de acuerdo. Yo creo que la gestión de la obra pública, las universidades pueden aportar mucho en el diseño de la capacidad que no tiene el Estado, porque el Estado estaba desmantelado en materia de infraestructura y de profesionales para hacerlo. Las universidades tienen todavía un enorme aporte para hacer. Yo no confío cuando se le delega a las empresas el diseño de los proyectos de desarrollo. Me parece que las universidades tienen un rol importante y mientras más cerca de la gente está la gestión, léase los intendentes, me parece que hay mayor capacidad de gestión, de éxito y de control de que no haya joda. ¿José López era un cuerpo extraño? Ya habló toda la sociedad, ¿qué querés que te diga? No sé más que decir sobre el tema. Lo mismo que siente cualquier argentino, nosotros nos duele más que a cualquiera esas cosas. ¿Y Lázaro? Yo no lo conocí. No lo conocí, conozco... Bueno, pero lo trajeron los Kirchner, venía con ellos, venía al sur. Déjame decirte que las cosas que están mal hechas como peronista, sea quien sea el responsable. ¿Qué explicación te puedo dar? No tengo explicaciones para dar. Porque la gente, perdóname, si te hiciera una defensa de esta situación, la gente va a pensar que uno se está riendo de la gente. Hay cosas que no tienen explicación. Pero olvídate por un momento de lo penal. ¿Cristina alguna vez les dio una explicación política de Lázaro Báez? No. ¿Se las debe a ustedes como dirigente del justicialismo? Eso déjalo para la reserva. No, bueno. No, pero va a ser el debate de una PASO, porque vos vas a ser seguramente candidato a una PASO. Las cosas que a nosotros nos lastiman
yo no me voy a encargar de revolver más la herida. Nosotros queremos, y la Argentina necesita, por el nivel de pobreza que sigue habiendo, de pérdida de empleo, dirigentes que construyan certeza, dirigentes que lo que digan lo puedan sostener con su propia vida, dirigentes que sean creíbles para el conjunto de la sociedad. Y nuestro esfuerzo está en que en esta representación política la renovación del peronismo pase por dirigentes que sean creíbles para oponerle un límite a Macri y para defender un proyecto de país que defienda el trabajo, que defienda la industria, que defienda los valores nacionales, que defienda el conocimiento. O sea, volver a un peronismo tradicional. No, a un proyecto de país que defienda el trabajo y el empleo, donde la agenda, si querés discutimos todo el tiempo que sea sobre la corrupción y la porquería que nos intoxicamos todos los días y nos llena de impotencia. Ahora, yo no me puedo quedar atado en eso. La Argentina es mucho más, porque en la Argentina la gente está perdiendo el empleo, la Argentina se está endeudando, la Argentina aumentó las tarifas, los comercios están cerrando y hay 4 o 5... o un grupo minoritario que se está llevando la riqueza de la nación. Entonces discutimos todo lo que quiera, pero muchas veces los problemas de corrupción actúan como anestesia para no discutir los problemas reales de la Argentina. ¿Que son distracciones? No, yo no digo que sean distracciones. Digo que vamos a dar todas las explicaciones, pero ahora ya hemos dicho todo. Y sentimos vergüenza. ¿Vos crees que uno se puede sentir cómodo ante esta escena? No. Y que uno tenga que rendir cuenta. Pues como es sin beneficio de inventario el peronismo, tenemos que hacernos cargo de las cosas buenas y de las cosas malas. Pues nosotros pretendemos ser una generación que sea el abón, que rescate lo mejor que se hizo, pero esto no inhabilita lo que se hizo por el pueblo argentino. Y yo... esto en favor de la presidenta, de la expresidenta. La gente tiene el mejor recuerdo porque hasta el día de diciembre tenía un mango en el bolsillo, tenía trabajo y sabía que había alguien que la cuidaba. Que estas cosas que se hicieron mal, estos ladrones, no pueden obstaculizar el rol de defensa del interés de la mayoría de los argentinos. ¿Cómo está la provincia hoy? Porque se habla mucho de la crisis en el conurbano. Es el epicentro de la crisis. Vos te fijás los comedores escolares duplicaron y en algunos casos triplicaron la cantidad de chicos que van a los comedores escolares o los centros de salud o la falta de medicamentos en los hospitales de Sin embargo, la gestión de Vidal dice que están haciendo una cantidad de obra pública, de agua y todo esto que en algún momento se va a traducir en empleo genuino. ¿Lo ves? A ver, ojalá. Se están haciendo obras importantes. Yo, por ejemplo, la Ruta 7, la Ruta 5, la Ruta 8, la Ruta 9, la ampliación era una deuda pendiente y eso hay que reconocerlo, que está bien que se está haciendo. También hay que aclarar que se hace con endeudamiento. Y la obra pública que hizo en nuestro gobierno se hizo sin endeudamiento. Y hay que aclarar que eso lo vamos a pagar con una tasa de interés en dólares todos los argentinos. Eso también hay que ponerlo en su justa dimensión. Y ojalá que todo lo que se haga bien porque la gente lo necesita, pero negar que hay problemas, que a la gente la plata no le alcanza, que hay pérdida de poder adquisitivo. O sea, que la obra pública no compensa la crisis económica. ¿Pero qué va a compensar? Fíjate los empleados públicos de la provincia que cobran en las tarjetas de crédito. Están todos endeudados, 2 o 3 sueldos. Es más, muchos empleados públicos tuvieron que salir del banco, no pueden pagar lo mínimo e irse a las financieras para endeudarse y seguir sosteniendo, pues no pueden sostener el nivel de vida. La caída de la negociación de las paritarias por sobre la inflación en los sectores de menos ingresos ha caído y ha impactado mucho más la inflación, porque la incidencia de los alimentos, sí, claro, del costo de la canasta básica, tiene más incidencia que en los sectores medios y en los sectores altos. En la provincia está, todos los días, en todos los diarios está el conflicto docente. ¿Lo está manejando bien, Vidal? No, porque, a ver, si hay algo que no puede hacer un gobierno, la responsabilidad de que las clases funcionen es del gobierno. Y no se puede hacer sobre una falta de respeto sobre la comunidad docente. Son muchos los docentes en la provincia de Buenos Aires. Y no es cierto que los docentes... Vos fuiste candidato a gobernador, ¿qué hubieras hecho? He hecho todo el esfuerzo. El esfuerzo es plata. ¿De dónde sale la guita? Y la plata, pero escuchame una cosa, si vos como gobierno le sacás la plata a los sectores más concentrados, a los sectores más competitivos de la economía, no le cobras los impuestos y pretendés que ese costo lo absorban, sobre todo la educación. Bueno, esto te habla de un país que va en vía de retroceso. O en la Argentina hay que ser sincero, ¿cómo se financia el Estado si no es con los recursos que aportan los contribuyentes? Si vos fuiste rápido y ligero y dócil con los sectores más ricos de la economía,
te volviste duro con los sectores más bajos y reprimís la protesta social. Esto hay que decirlo. Este es un modelo de país. Yo no creo. Yo creo en un modelo de país donde el esfuerzo sea compartido y el que más tiene que pagar en la sociedad. Macri cree todo lo contrario. El que más tiene, menos tiene que pagar. El Estado se retiró. Ahora, la consecuencia es que lo pagás vos con la tarifa de luz, lo paga el docente con su sueldo, lo paga la falta de medicamentos y el endeudamiento de los argentinos. 19 empresas tomaron 8.000 millones de dólares que vamos a pagar todo porque la Argentina no produce dólares. Eso lo vamos a pagar con el endeudamiento de todos los argentinos. Bueno, este modelo de país, en mi visión, puedo estar equivocado, nos conduce a un lugar no deseado, de pérdida de trabajo, de pérdida de empleo, de desindustrialización. La importación de bienes de consumo hace triza la incipiente industria nacional. Se dice mucho que vos y Randazzo van a ir en una boleta enfrentando al kirchnerismo, ¿es así? Nosotros ¿Eso es el escenario? A ver, a ver, faltan 60 días. Eso dicen todo, che. Bueno, las pasos son pasos y iremos encontrando la mejor manera de representar al peronismo en un proyecto opositor al gobierno de Macri. Lo que nosotros queremos y aspiramos es a que haya un proyecto del peronismo que le ponga un límite en el Congreso de la Nación a la dirección del gobierno de Macri. ¿Y si Cristina es candidata? ¿Van a la Yo no pelea? creo que, yo sigo sosteniendo, a ver, esa pregunta, yo creo que la expresidenta no va a ser candidata. A ver, renunció a tener fueros. Digo, cuando hablaban de Venezuela, etcétera, se despojó de tener fueros y se somete como cualquier argentina a el despertar de la justicia. El día que termine el mandato, la justicia se despierta y se activan todas las causas en contra de la presidenta. Bueno, yo creo en la justicia, yo creo en la independencia de los poderes, pero tengo la certeza que hay una clara persecución judicial ante la presidenta. Y también alguien tendrá que reconocer que renunció a tener todo tipo de fuero y se somete como una ciudadana más al control de la justicia. O sea, vos no la ves presentándose. No, no la veo. No la veo presentándose. Creo que ella está en otro escalón por su experiencia histórica. De todos modos, tiene todo el derecho de competir si quiere y nosotros también el derecho de competir por lo que entendemos que es lo mejor, y esto lo va a resolver el conjunto de la sociedad. ¿Seguís pensando que hubo una mano negra en la elección contra Aníbal? Tiempo pasado. Ay, bueno, tiempo no nos vimos de entonces. No, tiempo ¿Me la debes? pasado. Esa es más antigua que el tango, la comparsita. A mí me encanta mirar el futuro y si no, no creería en los sueños. No, pero no aporta nada. Yo no soy comentarista. Y además creo que la sociedad... Bueno, podés haber sido víctima. Bueno, tengo que tener espalda para bancármela, hermano. Si yo quiero ser dirigente y quise conducir la provincia más importante, lo primero, por respeto a los que creyeron, esos 3 millones de personas y al 1,5 millones que me votó, lo que tengo que tener por lo menos respeto de mi propio pasado y de la espalda para bancarme lo que venga. A mí nadie me obligó a estar. Yo tomé la decisión con un grupo de dirigentes de competir y me banqué las consecuencias. Por eso te digo, es sin beneficio de inventario. Cuando me gusta y cuando no me gusta. Me pueden criticar 1000 cosas. Yo siempre voté la boleta completa del peronismo, del año 83 en adelante, porque creo en la institucionalidad, porque no soy liberal, porque tengo una visión nacional y porque creo que en las instituciones, con la participación democrática de la mayoría de los ciudadanos, pueden ponerle límite a los sectores más concentrados. ¿Tenés causa por corrupción? No, ninguna. ¿Vas a tener? La boca se te haga a un lado, desgraciado. No, bueno, ninguna. La boca se te haga a un lado, no. No sé, no. te pregunto. No tengo razones. No tengo razones. Y además he tenido la suerte que el actual presidente de la Cámara elogió la gestión que nosotros hemos tenido. No he tenido problemas, la verdad que no he tenido problemas. Julián, gracias por venir. Pero después quiero decir algo, si me perdona. Sí. ¿Sabés qué recaudo tuve siempre? Cuando estuve en la Cámara de Diputados iniciamos un plan, el PRI, el plan de ordenamiento estratégico. Primero encargamos un plan de ordenamiento, de recuperación del edificio a las universidades. Conozco la gente que lo hizo y segundo, con son muy buenos profesionales. Con todos los bloques firmamos un acta de acuerdo donde cada 3 meses presentábamos los informes. ¿Sabés qué me decían los últimos trimestres? Que lo dejara de molestar, ya está. Porque explicábamos las cosas en tiempo y forma. Después para un funcionario rendir cuenta a los años es muy complejo. Yo trataba de tomar siempre los máximos recaudos, rendir cuenta, porque esa es nuestra obligación, rendir cuenta. Y si tuviera una causa por corrupción estaría en mi casa. Gracias, Julián. A vos. Mientras tanto, hablando de la justicia, Néstor Espósito tiene unos datos para contarme porque se ha convertido en la pulseada del momento. O sea, ver si lo logran tirar por la ventana al camarista Eduardo Freyler.
Freyler ha sido acusado en el Consejo de la Magistratura de no poder explicar su enriquecimiento. ¿Qué pasó finalmente ayer cuando fue a declarar? Ayer se presentó, buenas noches Rolando, ante la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura. Y la verdad, si hubiera que hablar en términos futbolísticos, fue un baile. Respondió a cada uno de los argumentos, las acusaciones en su contra, mediante un escrito. Y pidió él además aclarar. A ver, le imputaban haberse tomado días de licencia y cuando los consejeros se enteraron qué días eran, comprobaron que eran días feriados o días de carnaval. Le imputaron haber hecho viajes al exterior en los que había estado acompañado y autorizado por alguno de los propios jueces que ahí lo estaban acompañando en la acusación. Que había puntos que estaban flojos de papeles. Sí, la acusación está en algunos puntos flojos de papeles. Sí, pero ¿es rico o no es rico? Sí, el tema fundamental tiene que ver con la lo que justificación. Lo que más llamaba la atención es que el tipo tenía una colección de autos, eso... ¿Prospera o no? Prospera. Freyler tiene hoy un pie y medio afuera del Poder Judicial. Es muy probable que el Consejo de la Magistratura en las próximas semanas disponga su suspensión y la remisión a juicio político. Hay un voto que define, que es el voto del catedrático Candis, pero todo lo demás, todo el ala política que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, ya le bajaron la decisión política de voltear a Freyler. O sea, hay una decisión política del gobierno de... que se vaya. Sí, es una decisión política del gobierno y que también excede al gobierno. Hay otros sectores interesados en que Freyler, que tiene un pasado muy vinculado con la defensa de los derechos humanos, sobre todo en la época en que era fiscal, hay sectores que ese pasado no terminan de perdonarse. Pero, ¿y pudo demostrarlo de la riqueza o no? Presentó un escrito en el que él dice que está todo justificado. Ese escrito, los consejeros no le creen nada. Y además, aunque estuviera todo justificado, hay una decisión que está por encima de cualquier situación que él pudiera demostrar fehacientemente. De hecho, lo que se viene después de la eventual suspensión y el juicio político es una avanzada también en las causas penales, en las causas judiciales, para determinar si existió o no el delito de enriquecimiento ilícito. Los únicos a los que se les puede imputar el delito de enriquecimiento ilícito son los funcionarios públicos, y Freyler, como camarista, lo es. Nosotros vamos a ir a la pausa en tercera posición. Cuando volvamos vamos a volver a hablar de lo que está pasando en Venezuela y les vamos a contar una de esas cosas que suceden en los tribunales. Se acaba de descongelar una causa en ese mecanismo de freezer y microondas que yo siempre les cuento. Una causa que tiene que ver con el fútbol y con la política. ¿Por qué? Porque el titular de la CIDE, Gustavo Arribas, le han descongelado una causa que habían mandado a archivo por el pase de ¿quién? De Tevez a China. Enseguida se lo contamos. Tevez, subsiste el peligro, Tevez de zurda, Tevez engancha, Tevez, gol, gol. Sale batalla, sale lejos el arquero, se lleva Carlito, cantalo. Y ahora Pavón libre, Tevez. Golazo, gol. Carlitos Tevez pasó en poco tiempo de ser la estrella de Boca a convertirse en el pase más caro de los últimos tiempos. A los 32 años el Apache deja Boca, se va a jugar a China por un contrato millonario. Cobrará $40 millones por cada una de las 2 temporadas, es decir, que el Apache percibirá $3.300.000 por mes. O sea, casi $110.000 por día, que serían $4.600 por hora. Antes de irse a jugar al Shanghái Shenhua de China por $84 millones, Tevez se despidió de los hinchas. Quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño, por todo el amor que siempre me brindaron y sé que me van a brindar siempre. Lo voy a extrañar mucho y que de verdad me duele muchísimo dar esta noticia, pero bueno, la vida sigue y hay que seguir para adelante. Así que les mando un fuerte abrazo a todos y esperemos que todo vaya bien. A varias semanas de una performance del Apache que no es la que los chinos esperaban, la justicia va a investigar una denuncia por supuesta evasión tributaria que habría cometido el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, en el pase de Tevez.
pasándola. En la denuncia se hizo referencia a supuestas maniobras sobre los montos de dinero manejados en el pase y se apuntó a Rivas y al titular de Boca, Daniel Angelici. Voy a viajar a China antes de fin de año, me voy a juntar con él, pero bueno, es una decisión muy personal de él y su familia. Nosotros siempre esperanzados a que vuelva al club y estoy convencido que en algún momento va a volver. La Cámara Federal porteña decidió que se avance en la investigación del pase de Tevez. ¿Se vienen más problemas judiciales para el jefe de los espías? ¿Se acuerdan que en estos días yo les estuve contando lo que pasó con la causa sobre enriquecimiento ilícito contra Elisa Carrió? Había habido un denunciante, esa causa había ido al cajón, ese mecanismo que les cuento siempre del freezer que tiene la justicia federal, la causa había pasado a archivo, la Cámara la desarchiva, la descongela y ahí arranca la investigación contra Elisa Carrió, por la cual se cruza carta documento con Ricardo Lorenzetti. Algo parecido pasó con esta historia, ¿sí? El titular del AFI, Gustavo Arribas, había sido denunciado por la transferencia de Carlos Tevez. El denunciante no se presentó a ratificar la denuncia, pero como al fiscal de turno le interesó el tema, ahora la Cámara dice, ¿sabe qué? Investiguen a Gustavo Arribas por la transferencia de Tevez. Pero claro, a ver, esto no es un problema futbolístico. ¿Por qué? Porque Gustavo Arribas es el titular de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, porque además en Boca el presidente Daniel Angelici, ambos son amigos íntimos de un señor que se llama Mauricio Macri, que es el presidente y que además antes fue presidente de Boca. Pero yo le voy a preguntar al señor Espósito que me explique qué tiene que ver Arribas con Tevez. Ya acá me perdí, viejo. El principal antecedente laboral de Arribas antes de llegar a la AFI es haber sido intermediario, operador, gestor de pases de jugadores. Lo que Juan Ricardo Musa, que este es el denunciante a que te referías recién, está advirtiendo a la justicia, es que la operación involucra, más allá del fabuloso contrato de 40 millones de euros anuales para Tevez, a Boca le quedaron 12 millones. Pero tiene la posibilidad de que Tevez vuelva a Boca pagando 5, 40, 12, 5. Hay una ensalada de dinero que es muy complicada de explicar, y es muy complicada de explicar en términos de evasión tributaria. En principio, la denuncia, ¿cuál sería el curro ahí? En principio la denuncia hablaba de un lavado de dinero. Cuando la Fiscalía entra a revisar los papeles, entra a pedir el primer impulso de la investigación, lo que dice es, en principio acá no tenemos el delito de lavado, pero sí podría haber evasión impositiva. Arranquemos por ahí. Como empieza por haber evasión impositiva, le sacan la causa al juez Casanelo y se la mandan, anotá este nombre, Juan Pedro Galván Greenway. Ese es el nuevo juez que está investigando al titular de la AFI. ¿Que es penal económico? Es penal económico. Lo que están investigando arrancan por ahí. Hay muchas causas que arrancan por penal económico, por la evasión tributaria. Y si se complica, vuelven a federal. Exactamente, exactamente. Está apenas empezando. Pero Arribas firmó algo en la transferencia de Tevez. Arribas aparece, según la denuncia, que está agarrada con alambres. Según la denuncia, como uno de los gestores de este pase en una tríada que lo incluye a Tevez y también a Daniel Ángel. Natalia Bolosín es abogada, es especialista no en fútbol, sino en temas de corrupción. ¿Esto te parece investigable y atendible o es...? La verdad es que desconozco los pormenores de la investigación, más que lo que conozco por los diarios. Pero bueno, en general ha habido varias operaciones de compraventa de jugadores que han sido sospechadas por lo menos de evasión impositiva, en otros casos de lavado de activos, básicamente porque lo que se sospecha en muchos casos es que la declaración que se hace de la compraventa no tiene que ver con el monto real de la operación, entonces mínimamente se evaden tributos. ¿Pero cuál es el truco? ¿La inflan a propósito? No, la subestiman. ¿Qué quiere decir que por Tevez pagaron más todavía? Una alternativa es la subestimación, en cuyo caso estás pagando menos impuestos que los que debieras pagar. Otra alternativa es que se inflen las cifras para lavar dinero proveniente de otros orígenes. A ver, Juan Enrique, ¿cómo es el negocio ahí? Sigo sin entender no conozco la intimidad de este contrato, ¿no? ¿Pero cuál sería el curro? Sí, el tema puede ser, como decía, es que se sobreestime el monto. Seguramente el monto fue superior. Y también el ingreso del dinero. Recordemos que no hace falta ingresar el dinero cuando vos vendés servicios al exterior. No hace falta liquidar esos dólares en la Argentina. Por eso también la investigación tiene que ver si el dinero ingresa o no a la República Argentina. Creo que eso también es importante. Rolando, el tema aquí es, nos quedamos con los 40 millones. Y no es esa la operación que se investiga. Lo que se investiga es el dinero que ingresó a Boca en concepto del remanente, el residual de esa operación.
unos 12 millones, y la posibilidad de que Boca recompre a un jugador que hace 6 meses lo vendió por 12 millones, En pagando 5. solamente 5. ¿Y ahí cuál es el truco? ¿Explica la diferencia? Ahí estaríamos hablando eventualmente de otra cosa que podría llamarse lavado de activos, ¿no? Estas son las operaciones que se suelen investigar. Parece que hay una cuestión más de fondo. Nunca lo voy a entender. Claro, Siempre me nunca pierdo. ingresa a la Argentina tampoco. El Más dinero allá- no viene de la Argentina. Eso muestra claramente A ver, que por 5 millones... el fútbol, al igual que otros mercados en los que se maneja mucho dinero, es digamos, un sector en el cual uno podría, si quisiera, lavar dinero proveniente de otros delitos que no tienen que ver con el fútbol, que pueden tener que ver con la corrupción, con la evasión impositiva de otras cosas, con el narcotráfico, con lo que fuere. Entonces, al manejarse sumas tan enormes de dinero, uno puede estar tratando de darle apariencia lícita a dineros que tienen Pero hacerlo origen... nada menos que con Tevez, que es un ícono nacional. Para que te des una idea, el último balance de Boca dio un superávit importante. La mayor parte de ese superávit fue el producto de una operación de dólar futuro. Para que te des una idea de cómo son los manejos económicos. Claro, sí, no era un club de fútbol. Pero como pasan cosas tan estrambóticas en este país, hay un festival del ploteo, del elogio a la personalidad, del culto a la personalidad, de la propaganda política mal entendida. El festival del ploteo. ¿Vuelve el cotillón electoral? Polémica por el ploteo de patrulleros y hasta ambulancias con nombres de políticos en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Verónica Magario, que además es una de las intendentas más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires, Frente para la Victoria, ploteados los móviles. Estos patrulleros fueron comprados por el municipio de La Matanza. Ajá. Patrulleros que la verdad debería comprar la provincia. Esos no son policía comunal, sino policía de la provincia. Policía de la provincia. Ok. Policía de la provincia. Bueno, por eso, más todavía, a un patrullero de la provincia, más allá de que lo compre usted, ¿por qué le pone su nombre, Verónica Magario? Acá hay también una pelea muy fuerte con María Eugenia Vidal en la argumentación, en el intento de justificación, diciendo, bueno, los móviles no me los manda la provincia, los ponemos nosotros. La inseguridad ha crecido muchísimo. Mucho. Mucho, y en La Matanza se nota mucho. Hay muertes todo el tiempo, hay delitos mucho más violentos. Y frente a la no entrega de patrulleros, porque la gobernación el año pasado compró aproximadamente 1000 patrulleros, entregó a los distintos municipios y a La Matanza, ¿no? La moda de tunear vehículos públicos se expandió hacia otros municipios bonaerenses. El intendente de Moreno, Walter Festa, también ploteó los patrulleros con su nombre. Algunos mandatarios comunales pusieron su firma en ambulancias, tales como Juan Zabaleta en Hurlingham o Juan Ignacio Hurtarroz de Mercedes. En Avellaneda, la firma del intendente, Jorge Ferraresi, llegó a los camiones recolectores de basura. No están habilitados para circular, porque no tienen la RT que deben tener los trabajadores, que son los policías. policías. Una alerta, pasa un patrullero con el nombre de la No, intendenta no pueden Magario. usarlo. O sea, No lo que puede salir a la calle. no pueden usarlo porque no hay comodato. Pero hubo uno que fue más ingenioso. El ex peronista, ex masista y actual dirigente de Cambiemos en La Matanza, Miguel Saredi, aprovechó las Pascuas y puso su firma en los huevos. Política de comunicación o propaganda política. ¿Y Trebuch se va a plotear usted? El ploteo gate, ¿o no? El plotter Claro. gate, ¿no? ¿Le ponemos ese nombrecito, te parece o no? Te podés plotear a vos mismo. Bueno, ponele, algún intendente se va a plotear un pozo, ¿sí? Pozo construido intendente Claro, tal. ¿sí? gestión tal. Sí, gestión tal. Sumemos al de Ensenada también, al generalista Mario Seco, que también ploteó ambulancias y patrulleros. Tuvo un lío bastante importante con Vidal Seco hace unos meses, muy parecido con lo de Magario. Lo dijo Ritondo, esto es absolutamente ilegal. Pero lo hacen todos. También Vidal pone en la boleta de ABSA, yo he visto Mirá, que ponía te voy a contar, el logo. te voy a contar un caso. Si querés, así, atendemos también a la gobernadora, también. Nosotros atendemos todos los mostradores, querido. Scioli los puso naranja, los patrulleros. Sí. Vidal los puso verdes. Mm. El estadio único, el estadio Ciudad de la Plata, el estadio más importante de la provincia era naranja. Vidal lo puso verde. Es el color de su gestión, no es el color de la provincia. Así que tiene mucho también que ver. Jorge Macri lo hizo en Vicente López también con las motitos. El ploteo gate en la provincia. Natalia, ¿hay algo previsto para esto? ¿Hay Bueno, algo ilegal en todo esto? Es interesante esto de esto es ilegal. Bueno, no lo es. Este es el problema. A nivel nacional sí lo es. La Ley de Ética Pública en el artículo 42 establece claramente una prohibición de utilizar imágenes, nombres o símbolos que Es un problema estético, no ético. Queda mal.
No, es un problema ético básicamente porque implica el uso de recursos públicos que son afrontados por los impuestos que pagamos todos los ciudadanos para promover la imagen personal o política partidaria de Jorge Macri, digamos, de Magari, de quien fuere, de cualquiera, porque lo hacen todos. A mí el caso de Magari me parece particularmente insólito porque ella intenta justificarlo, los demás por lo menos callan, pero ella dice, bueno, pero no me mandaron... Yo compré los patrulleros y le pongo el nombre. No los compró usted, lo compró Claro. usted, que es la que está gestionando el dinero de los recursos públicos que afrontaron los vecinos. Entonces, la ley de ética pública a nivel nacional esto no lo permite, pero a nivel provincial esto no está contemplado. La ley nacional no es aplicable a los municipios. Y un dato más, en la Ciudad de Buenos Aires en el 2009 se aprobó una ley vinculada con el uso de la publicidad, de los recursos públicos de publicidad de la ciudad, que tenía un artículo específicamente para regular esta cuestión. Y el entonces jefe de gobierno de la ciudad, el ahora presidente Mauricio Macri, vetó ese artículo, los artículos 8 y 9, en los cuales lo que se intentaba justamente fue una ley aprobada por unanimidad y promovida por los propios legisladores de Hoy Cambiemos, entonces PRO, principalmente para que no se utilizara en aquel caso el color amarillo que estaba vinculado con el partido político del PRO y con la gestión de la ciudad. Y esos artículos fueron vetados. Entonces, de nuevo, es muy fácil, ¿no? Tirar piedras cuando uno está fuera del gobierno y después cuando uno está en el gobierno ya no quiere hacerlo. El problema de la corrupción, del uso de los fondos públicos, de la ética en la Argentina es transversal y obviamente está vinculado con la falta de voluntad política. ¿Pero son picardías o No, para es nada. un modus operandi? No, para nada. No debemos tomarlo como picardías. Es un uso abusivo de los recursos públicos para fines privados. La definición más clásica de corrupción en el planeta, en cualquier literatura, es esa justamente. El uso o el abuso de fondos públicos para fines, para una ganancia Pero el folclore privada. político argentino, desde la zapatilla de Rucauf, ha quedado como así, bueno, frente a lo que se chorean, deja lo que ploteen. En algunos casos la legislación lo permitía, luego la ley de ética pública, que es del 99, lo prohibió en una norma que es concreta y específica. A nivel nacional, el presidente Mauricio Macri no podría hacer esto, no sabemos si lo hacen o no, pero no podría. En las legislaciones provinciales muchas veces esto no está previsto y en los municipios tampoco. Y además está la cuestión cultural, que a veces terminamos diciendo, bueno, aunque esté prohibido, esto en definitiva, frente a los bolsos de López, no es nada. La verdad es que los hechos chiquititos o pequeños, la famosa pequeña corrupción, a veces cuando uno mira toda la película termina teniendo un impacto. A mí lo que me llama muy la atención grande. es que no tienen pudor. Hay que ponerle un patrullero su nombre. Sí, tal cual. Y además es más grande o el huevo de Pascua. es más grande el nombre del cartel que el de la policía. Vos sabés que un poco lo que decía Natalia, el diputado Guillermo Castelo, que es un diputado provincial de la coalición cívica de Lelita Carrió, presentó el proyecto. Ahora ingresó en la legislatura, oportunista el amigo igual, ¿sí? Para prohibir todo esto en es el aire de época. ¿Sabés lo que pasa, Orlando? Esto es buenísimo. Presenta el proyecto, pero la legislatura de la provincia de Buenos Aires está cerrada prácticamente. No hay actividad, va a haber una sesión mañana, pero no sesionan. Se enojó Massa con Vidal, se cayó la sesión. ¿Sí? Así que no hay actividad. O sea, bárbaro el proyecto, pero si no sesiona... Muy rico todo, pero no... Tal cual. ¿Y te ploteamos o no te ploteamos? Trebuch Conducción, vamos a poner. Ponele. Acá. CQ el apellido, lo pongan bien porque Sí, lo ponen mal. está bien, no llores. Mientras tanto, muchachos, hay novedades en lo que se conoce como la ruta del dinero K, porque desde Suiza vino volando un pendrive con una cantidad de datos sobre cuentas. Recuerden, la cuenta era que había más o menos 33 millones de dólares que habían detectado que habían entrado en un mecanismo de lavado de dinero. Bueno, ahora agregaron 20 millones más. Y lo notable es que uno de los que movía el dinero entre esas cuentas offshore resultó ser el Rossi, aquel señor que decía que solamente servía café. Yo no me casé con él porque se dice que tiene millones. ¿Trabaja Leonardo? Leonardo debe tener... Espera. ¿Cómo trabaja Leonardo? Obvio. ¿En qué? Tengo una consultora financiera y soy qué hora? CEO de una holding de real estate. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Real estate. ¿Qué se le va? ¿Qué es eso? Chicos, Desarrolle. ¿me dejan traducir? Bueno. Real estate es la gente que está en el mundo inmobiliario, pero es evidentemente Miami debe ser. Miami, Argentina. Entró en una financiera que yo compré, se encontró con un boludo Fabián Grossi, que toda su vida chamulló de ganar $5.000 por mes abriendo cuentas en Panamá y el boludo de haber abierto la sociedad en Panamá. Yo no soy la que tengo que hablar, tiene que hablar Leo, ¿entendés? No sé qué pasó, no entiendo nada. Te juro que después cuando vea y hable con él bien... ¿No pudiste hablar con él? No, tuvimos un impas, me siento mal, estoy deprimida. ¿No están viviendo juntos? No, nos tomamos un impas. ¿Confías en tu marido? ¿Contra quién va, Liliana? ¿Contra el programa? ¿Contra No sé, Mariña? yo no tengo idea porque yo la verdad que soy ajena a todo esto. ¿Dónde está Rosy? ¿Dónde está tu marido? Está en mi casa. Me estoy yendo de mi casa
para preservar a mi familia y a mis hijos y a mi suegro. ¿Te estás yendo, digamos, estás separando? No me estoy separando. ¿No te interesa aclarar ante la opinión pública? La verdad que lo van a hacer los abogados de CGI Argentina, que son los que van a llevar esto adelante. ¿Cuál sería tu descargo de todo esto que se dijo? Abogados. No, es un delirio, ya lo dije ayer, es un delirio de dos locos. Y lo único que les pido es lo siguiente. Mi suegro está entre la vida y la muerte. El señor Jorge Lanata, con el apoyo de la corporación, quería ficción, yo le di ficción, Aparece Fabián Rossi, el ex marido de Ileana Calabró. También está contando plata. Y mucha. En esa construcción diste el nombre de mi cuñado y hoy la tengo angustiada a mi hermana y llorando. ¿Me dejás decirte algo? Entonces, yo lo único que dije de tu cuñado, vayan al tape, es ¿en qué participa Fabián Rossi? Fabián Rossi es un boludo que se jacta de decir que cobra $5.000 por armar sociedades en el extranjero, en Panamá. Es verdad. ¿Dónde está el ilícito? ¿A quién le creo? ¿Al de la cámara oculta que me hizo todo este cuentito o al que me está ahora contando teóricamente la verdad? El que te estoy contando ¿Y por qué hoy te tengo que la creer y no te tengo que creer el domingo? Jorge, te voy a decir una cosita. A mí que me crean ahora o no me crean, para mí es lo mismo. Te voy a explicar ¿Pero por qué? ¿Estás jugado ya? No, no es que estoy jugado. Como ahora van a tener que salir a demostrar todas las cosas que dijeron, cuando todo quede en la nada, porque todo va a quedar desestimado, porque son todas mentiras, el que pierde credibilidad es el que denuncia. Yo a Panamá nunca fui. De hecho, gente de mi empresa tampoco iba a Panamá. Y la única persona que teníamos era Fabián Rossi. Entonces Rossi realizaba trámites bancarios. Pero esos trámites bancarios no eran de lavado de dinero. Dos delirantes diciendo cosas que la verdad que son de cuento, van a hacer un libro cada uno. Y bueno, ¿te referís a Fariña y a Federico? Rossi, según contó el Ascar en 2013, se dedicaba a las gestiones en Panamá para abrir cuentas bancarias y sociedades offshore a partir de sus contactos en ese país. Y hoy lo vamos a ver otra vez delante de las cámaras, pero contando millones el día que más plata se ve sobre la mesa. Creo que los responsables que tienen que dar explicaciones ahí sobre qué se hizo o qué no se hizo en este momento son las personas que podemos ver en el video. ¿Nunca inventaste empresas fantasma como se dijo ayer? A ver, el tema es el siguiente. Sí. Las empresas no son fantasmas. Si vos haces una sociedad en Argentina, en Panamá, en Belice, en donde vos la hagas, haces una sociedad, eso no es ningún delito, por más que yo no la haya hecho. ¿Esto corrobora lo que venía investigando Casanelo o es una prueba que puede dar un vuelco en esa causa? Yo creo que puede dar un vuelco, porque hasta el momento a los únicos que citaron indagatoria fueron a Leonardo Fariña y a mí. Quería ficción, yo le di ficción. Quería ficción, yo le di ficción. A ver, Natalia, ayúdame a entender, ¿qué es lo que hay de nuevo en estas cuentas? No, a ver, esta es la misma información que el año pasado, de la cual tuvimos noticia el año pasado, por lo que vi en los diarios, ¿no? A través del famoso informe de la UIF, del cual en su momento la justicia dio noticia pública, que era un informe que no podía ser utilizado con fines probatorios porque los informes de colaboración entre las UIF se realizan a nivel administrativo y solo pueden ser utilizados con fines de inteligencia. Es decir, la UIF de Suiza le informa a la UIF de Argentina o de donde fuere. Es como un chimento fino, digamos, ¿eh? Sí, pero no tiene un valor probatorio. Administrativa entre organismos que operan a nivel administrativo. Las UIF de algunos países incluso tienen entidad policial, ni siquiera son entes administrativos. Entonces, por eso es que tienen algunas limitaciones. Es una cooperación que es restringida. ¿Para qué la podés usar? Bueno, ellos te avisan, dicen, mira, tengo esto que te puede interesar. ¿Y vos qué haces una vez que ellos te dicen eso? Lo que hizo efectivamente el juez Casanelo, que es mandar un exhorto a la justicia de Suiza y decir, oiga, acá hay una causa penal, necesito esta información, envíemela con efectos probatorios. Esta es la información, la misma información que ahora está llegando, pero con una entidad que permite utilizarla ya es un documento para citar serio. a las personas a declaración indagatoria. El problema fue que en el medio ocurrió aquella papelonera conferencia de prensa a la que habían convocado Sebastián Casanelo y Guillermo Marijuán, que había llamado un montón de gente, de periodistas, y que no tenían ni siquiera una sala donde hacerlo, para contar esta información. Tiene un pasillo de Comodoro Pi. Nunca se debió haber conocido esta información. La doctora decía que es información de inteligencia. Recibís la información y a partir de ese momento, si hay una cuenta en tal banco y en tal otro, bueno, le mandamos un exhorto a tal banco y a tal otro preguntando, ¿ustedes tienen una cuenta de este señor? Y esa información, la original, nunca se conoció porque es de inteligencia. Pero vos tenés el dato por otro lado y obtenés lo esto mandás que pasó.
Exactamente. Y ahí se ve que Rossi movía plata. ¿Qué representa la calidad de ser el que movía la plata? Hay que explicar, Rolando, sobre todo hay que explicar el origen de los fondos. Lo que la UIF habla de un número que no sabe el origen. Si vos le presentás... 20 millones en este caso, más 33 que había... Los papeles de una sociedad con resultados del origen, la actividad, que pagó impuestos en el país que corresponde, porque si tiene que pagar en Panamá, paga en Panamá, que le sirve de crédito para la República Argentina, o si las operaciones son en Argentina, presenta el crédito en Panamá. Si está todo bien, el origen de los fondos, no habría ningún problema. Pero creo que el problema pasa por ahí. No es el caso. Lo que se supone que ocurría, esto es lo que se planteó como hipótesis en aquel momento que se publicó en los diarios, era un fenómeno de casi una vuelta de 360, en donde el dinero de origen desconocido, presuntamente, imaginemos, corrupción de la obra pública, sale de la Argentina, ingresa a bancos suizos a través de sociedades offshore constituidas en el Caribe, que luego terminan en esos bancos suizos y vuelve a ingresar a la Argentina a través de la compraventa de bonos, por los cuales ese dinero ingresaba con apariencia ya lícita, este es el chiste, a dinero que tiene un origen ilícito, darle 25 millones de vueltas con mamushkas que se van, esto que siempre explicamos, donde se van metiendo unas dentro de otras, para ocultar el origen ilícito, darle apariencia lícita. ¿Pero cómo podía ser origen ilícito si cobraban en obra pública y era plata en blanco? Esto lo hablamos muchas veces. Que sea en blanco es lo mismo que se plantea en la causa que involucra a la expresidenta. O sea, no es que el Estado le pagaba en negro. Muchas veces se plantea esta discusión que dicen, pero si estaba bancarizado, ¿cómo puede ser lavado de activos? Esto es un error técnico, digamos. Que esté bancarizado o que el dinero sea pagado con fondos públicos, con una factura, no quiere decir que el origen sea lícito. En todo caso, justamente lo contrario. Si utilizan entidades legítimas, como los bancos, las entidades financieras, las facturas reales, para darle una apariencia de licitud. Pero si en realidad vos le estás asignando obra pública a alguien de manera privilegiada, le pagás antes, se la das toda a él, es tu amigo, y después él te la devuelve y la sacás del país, no importa si hay facturas y bancos reales. Y por ahí no paga impuestos. Eso tiene un origen Tampoco paga ilícito. impuestos. Pero una de las cosas más interesantes de los archivos es ver qué declaraban los que ahora tienen una prueba fuerte enfrente, porque a Fabián Rossi le descubrieron que él era uno de los que administraba, de los que movía la guita a lo largo del mundo con estas cuentas offshore. ¿Qué es lo que declaró cuando fue a declarar a tribunales, a defenderse? Esto. Hoy la ruta del dinero K llevó a tribunales a sus personajes más mediáticos, Fabián Rossi y Leonardo Fariña. El Rossi llegó a Comodoro Pi como la vedette del lavado. ¿Hay algo importante que quieras anticipar ahora? Necesito estar con mi abogado, por favor. ¿Qué opinas del video donde se te ve? En los videos, Fabián, ¿qué importancia tenías dentro de esa participación? Despacio, despacio. ¿Tenés algo para decir? No voy a decir nada, así que gracias. ¿No vas a declarar? Por favor, chicos. Me voy a descomponer. ¿Va a decir algo, Rossi? ¿Va a presentar un escrito? ¿Qué va a hacer? Es protagonista de una historia que comenzó el 14 de abril de 2013. Entró en una financiera que yo compré, se encontró con un a Fabián Rossi, que toda su vida chamulló de ganar $5.000 por mes abriendo cuentas en Panamá, y el boludo de haber abierto una sociedad en Panamá. ¿Dónde está Rossi? ¿Dónde está tu marido? Está en mi casa. ¿Cuál sería tu descargo de esto que se dijo? Abogado. No, es un delirio, ya lo dije ayer, es un delirio de dos locos. ¿Quién manejaba en Panamá la guita? Fabián Rossi. Fabián Rossi, que... El marido de Iliana Calabro. No, ¡Me lo traje al Rossi! ¡Me lo traje al Rossi! ¿Quién? ¡Mi marido! Rossi labura, ¿qué hace? No sabemos qué hace. Sí, tiene El Rossi sí labura, claro. Pero ¿cómo llegó a meterse en esta historia de lavado de plata negra? A ver, yo siempre trabajé en marketing de cosmética y belleza, siempre fue lo mío, la especialidad mía. Un día a través de un amigo me contrata SGI para que los asesore en un tema de plataformas de relaciones públicas, relaciones con los bancos y demás. Y ya está, punto. En ese momento, sin que se lo pidan, se puso a explicar que hacer sociedades en Panamá no es delito. Las empresas no son fantasmas. Si vos haces una sociedad en Argentina, en Panamá, en Belice, en donde vos la hagas, haces una sociedad, eso no es ningún delito, por más que yo no la haya hecho. Hasta ahí Rossi tenía una estrategia de defensa más o menos armada. Lo que nunca esperó fue aparecer filmado en la Cueva de los Lobos contando millones de dólares. Vos me decís, vos hiciste una sociedad, no la hice. Suponete que la haya hecho, ¿cuál es el delito? Aparece Fabián Rossi, el ex marido de Iliana Calabro.
también está contando plata. Y mucha. Como apareció con las manos en la masa, hoy Rossi presentó por escrito en la justicia una de las explicaciones más increíbles que se hayan visto. Todo forma parte de mi manera de ser, ayudar a mis compañeros de trabajo, y eso hice 1000 veces, sirviéndole el café a más de un cliente, ayudando a hacer las compras en el Carrefour, o como en el caso que nos ocupa, ayudando a contar dinero a los empleados de tesorería. Bueno, ¿ven que son todos unos mal pensados? ¿Quién no ayudó a sus compañeros de trabajo a contar millones de dólares en la oficina? ¿No ven que el Rossi es tan bueno que te va a hacer las compras y te trae un cortado con medialunas? Nada que ver con Leonardo Fariña, que después de estar preso 2 años, llegó a tribunales caliente como una pava y prendió el ventilador. Ojo, que ya nos había avisado. Y me tuvieron callado 2 años a mí. De la cárcel es una manera de callar. El grupo Austral va a decir que yo no trabajaba para ellos. Rossi va a decir que no trabajaba donde trabajaba. Dadín va a decir que no me conocía. Considero que la mejor manera de que esto se esclarezca y la mejor estrategia de defensa es decir la verdad. Fariña pidió acogerse a la ley del arrepentido, y la verdad que contó es tan pesada que el juez Sebastián Casanero dictó el secreto de sumario y ordenó allanamientos. En su relato habría nombrado a un exministro, a un exsecretario y a Néstor Kirchner, igual que hizo hace unos años. ¿No era socio de Néstor? Sí. ¿Y vos decidías en qué porcentaje o no? La verdad que todo. Su relato incluiría cómo trabajó para sacar del país millones de euros pertenecientes a la familia Báez, una habilidad de la que muchas veces se jactó. La única manera de que vos descubres todo esto es que yo te haga cómo hacerlo porque yo lo hago. Yo hice un plan, yo soy prolijo. Vos nadie puede agarrar y tener 100, te lo digo de esta manera, no puedes tener 190 kilos de billete no declarado y en un mes meterlos en el circuito. Es literalmente imposible. Necesitas tiempo. Yo armé un... Uy, ¿por qué decís kilos? ¿Por qué decís kilos? Un kilo... $1 millón, un kilo 100 de billete. ¿La pesaban o no la pesaban? ¿Lavaron plata obtenida con hechos de corrupción? Lo que hace temblar a más de uno es qué está dispuesto a hacer Leonardo Fariña para quedar libre lo antes posible. Acá Juan Enrique insiste en intentar explicarme cómo hacían esta prestidigitación de guita. Claro, pero se ve que como yo nunca tuve tanta guita entre manos, no la entiendo. Ahí en el momento que están contando el dinero, en ese departamento, que no es un banco, no es una financiera, ella se está transformando en negro. ¿Por qué? Hay una persona que quiere traer dinero a Estados Unidos y hay otro... El momento de esto es en Claro, SGI. y hay otro que quiere llevar. Y ahí se hace el arbitraje. Te cobran una comisión, el de Estados Unidos lo pasa a una cuenta y el de acá le dan al que necesita traerlo. O sea que el dinero no se mueve. Ahí... Por eso no se hace en una financiera o en un banco, se hace en una cueva porque hacen los contactos con el que quiere traer, con el que quiere llevar. Te cobran una comisión y bueno, y quedó. El dinero quedó acá para el que lo necesita y el que lo tiene allá lo pasa a una cuenta. Para eso se creó la sociedad en Panamá, para pasar el dinero de que lo quiere traer a esa cuenta de Panamá y ese dinero se transformó directamente en dinero negro. Automáticamente está en una cuenta en Panamá. Por ahí tenían, estos muchachos que están ahí contando mucha guita, tenían más dinero para llevar que para traer, ¿no? Pero por eso armaron la financiera y seguramente estarían a la búsqueda de clientes que querían traer dinero. Y así trabajaban, así trabajarían. No, las excusas son de Tommy Jerry, ¿viste? Son insólitas. Me hace acordar al abogado también de lo que sucedió en Córdoba con Verano. No, se suicidó estudiando tanto tiempo como la doctora por la facultad para después dar esa excusa. Es insólito. Estos tipos también preparados en la universidad y demás para después decir esa barbaridad. Yo servía café. Yo servía café, una cosa increíble. ¿Cómo volvía esta plata? ¿Volvía en algún momento a la política o no está probado eso? A la política, no lo sé, esa parte no está aprobada, pero bueno, a ver, en su momento... Porque hasta ahora está todo en Báez. Báez la levantaba, la cobraba de la obra pública y hacía todo de tamanganeta. Y luego está Otesur y los sauces en las cuales lo que se intenta... Pero mucha menos plata, comparado con lo que levantaba Báez. Efectivamente, pero bueno, lo que se muestra ahí o se está intentando probar con un grado de verosimilitud bastante avanzado por el estado de esas causas es la última etapa, que fue la que describió en su momento el propio Fariña en televisión en estas entrevistas, que era, digamos, el retorno de esos supuestos sobreprecios de obra pública y demás a la familia Kirchner a través del falso alquiler de las habitaciones de los hoteles de Otesur y el alquiler de departamentos en el caso de la causa Los Sauces. ¿Cómo entraban las facturas truchas? ¿Qué facturas truchas? Bueno, porque dicen... Las de obra pública, claro. Eso tiene que ver con la obra pública. Digamos, las usinas de facturas truchas en realidad para lo que sirven normalmente... Para disimular en este tipo gastos. de cosas, exacto, para disimular
o para en realidad no disimular, sino inventar gastos que no Claro, vos existen le para facturás- justificar el Zurich tenía una buena sobreprecio. fábrica, ¿te Por acordás? eso. Zurich tenía una fábrica espectacular. Claro, vos le de factura facturás trucha, ¿no? o al Estado o le facturás a una empresa que le factura al Estado y le bajás los impuestos. Ahí está la factura trucha y hay una usina y hay precios y hay costo. Y vos preguntabas Y recién... hay cómo- una FIP en Bahía Blanca que te ayuda. Claro, Claro, seguramente. Y vos preguntás cómo va exactamente. la política. Seguramente si traes algún imprentero de afiches, alguno que hace campaña política, seguramente se maneja en efectivo. No se maneja con cuentas ni con factura electrónica, se maneja en efectivo y tantos afiches en efectivo. Seguramente es así, en efectivo. Y bueno, en Argentina, con un 40% de informalidad de la economía en negro, y anda muy aceitada esa situación. Conseguí uno que haga ploteo, ya que está. Ahora, ¿no? ahí está la diferencia. Consigue ploteo y listo. Convengamos que el mecanismo de facturas truchas no solamente se aplica a esto, la factura trucha es más vieja que el agua caliente y se aplica y se aplicó, hay una causa muy famosa, se llama Biaso en la justicia penal económica, que tiene a la mayoría de las grandes empresas de la O sea, que a nadie le gusta agarrar impuestos. Exactamente. Nosotros nos vamos a ir a la pausa en tercera posición. Cuando volvamos vamos a hablar otra vez de lo que está pasando en Venezuela. Natalia, gracias por venir. Muchas gracias por la Enseguida invitación. volvemos.